CPI Podcast, una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. Una herramienta alternativa de nuestra comunicación. CPI Podcast, un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a nuestro programa La Voz del Contador Privado. Para nosotros es un gusto compartir temas de importancia y le agradecemos a nuestros patrocinadores Tecapro, Cyberfuel, Tecnosolv con el sistema El Contador Express y a EasyTax. Muchísimas gracias. Hoy vamos a desarrollar un tema que es muy importante para los contadores privados, porque muchas veces consideramos que este tema no nos abarca a nosotros. El tema que vamos a desarrollar se llama la participación del contador en forma proactiva en las licitaciones de la empresa. Y tenemos el placer de compartir este tema y desarrollarlo con el licenciado Luis Alonso Quesada. Bienvenido, don Luis Alonso. Muchas gracias, para mí es un placer participar en este importante tema que me ha ocupado por muchos años y estoy para servirles. Muchísimas gracias y tenemos que aprovechar todo el conocimiento de don Luis Alonso. Don Luis Alonso es máster en administración, él es abogado, él es notario, es experto en la contratación administrativa y también es socio de Conexa Partners. Don Luis Alonso, yo creo que para poder iniciar con este tema, y como lo decía hace algún momento, los contadores no sabemos la importancia de las licitaciones y que tenemos que participar proactivamente en el desarrollo de estas desde el inicio hasta el final. Pensamos que es un tema de proveeduría, un tema de trabajo administrativo más que todo. Por eso me gustaría tal vez que desarrollemos el tema conversando sobre la importancia de las licitaciones y la contratación administrativa. Claro que sí. Definitivamente el proceso licitatorio tiene una serie de componentes, una serie de fases, una serie de etapas, en donde es sumamente importante que se tengan individualizados todos los sectores o todas las partes que activamente deberían de participar en la estructuración del proceso de licitación.
Nos encontramos, por ejemplo, la parte legal, que es muy importante. Nos encontramos también que tiene que en una empresa formar parte o ser activo la parte técnica, dependiendo del bien o el servicio que se requiera, y lógicamente la parte financiera. Y ahí es donde, en definitiva, la participación del contador, sin lugar a dudas, es vital, es de suma importancia para poder lograr obtener una adjudicación a favor de la empresa como tal. Don Luis Alonso, aprovechando que estamos hablando de las etapas o que usted lo introdujo, yo sé que todas estas compras del Estado son importantes y normalmente no aprendemos de esto muy seguido, pero sí quisiera aclarar las etapas que tiene todo este tema de licitación. Ok. Brevemente, es importante que el contador también conozca cuáles son específicamente todos los procesos, todas las etapas de un proceso de licitación, la cual inicia con un requerimiento, lógicamente un requerimiento que hace el Estado por medio de sus instituciones, por medio de sus dependencias, para la adquisición de un bien o un servicio. Ese bien o ese servicio va en función de la satisfacción de sus necesidades institucionales para cumplir el fin público por el cual fue creado esa institución o esa dependencia o ese despacho o esa municipalidad. ¿Cuáles son las instituciones que participan? Todo el aparato estatal, absolutamente todo el aparato estatal. Y el común denominador para que se identifique una compra pública o una licitación es básicamente que la misma se adquiera con fondos públicos. Esa básicamente es la esencia, ¿verdad? Pero, don Luis Alonso, estaríamos hablando de que es cualquier tipo de bien o servicio. Definitivamente. Y usted hablaba de diferentes tipos de profesiones, pueden ser legales, pueden ser contables, pueden ser productos de mantenimiento, pueden ser servicios de mantenimiento, pueden ser activos que compren en el Estado. Todo esto se puede licitar. Absolutamente todo. Todo lo que involucre el uso de fondos públicos, todo se canaliza a través de las compras públicas por medio de las licitaciones. Desde la compra de un lapicero hasta la construcción de un túnel, un puente, un muelle, un edificio, un aeropuerto, absolutamente todo se canaliza por medio de las compras con el Estado. Y ahí estamos involucrados nosotros. Por eso quisiéramos ver un poquito cuál es la primera etapa en esta introducción a la licitación. Ok, entonces se hace un requerimiento, ¿verdad? Ese despacho, esa institución realiza un requerimiento y estructura las reglas del juego, ¿verdad? Por medio de un documento que se llama el cartel o se llama el pliego de condiciones. Es donde se definen y se delimitan las reglas que van a regir para la compra de ese bien o ese servicio. Este documento se publica o se hace público, ¿verdad? Por medio del diario oficial La Gaceta. Actualmente gozamos con la fortuna de que la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría de las compras con el Estado se hacen por medio de una plataforma electrónica que se llama SICOP. Esta plataforma lo que hace es pues difundir o canalizar cuáles son esas necesidades o esos requerimientos que el Estado tiene, y entonces las personas que están interesadas en que esas invitaciones a esas compras o a esas licitaciones les lleguen, se afilian o se inscriben en la plataforma de SICOP para que les comuniquen si están interesados eventualmente en la venta o la compra de ese bien o de ese servicio. Esa prácticamente es la primera etapa. Conocido o recibido esa invitación, pues lógicamente la empresa indagará o profundizará un poco más en la adquisición de ese pliego de condiciones, de ese cartel, que como les repito es el que define las reglas del juego, y pues a partir de ahí es donde se activa absolutamente todas las instancias de las empresas, incluida lógicamente la parte contable y la parte financiera. Don Luis Alonso, en ese caso podríamos tener dudas sobre las licitaciones. ¿Hay un plazo de tiempo
en este proceso en donde podemos hacer las consultas? Sí, vamos a ver, dependiendo del tipo de licitación que se trate, en estos momentos existe la licitación abreviada, la licitación pública y la licitación de escasa cuantía. Esto va a modificarse a partir de noviembre porque me parece importante y oportuno hacer hincapié en que existe aprobada ya una ley nueva de contratación pública que viene a reformar absolutamente todo el marco normativo que ha venido rigiendo desde el año 96 hasta la fecha, una reforma integral de todos los procesos de contratación, y van a modificarse un poco la estructura de los concursos como tal. Pero bueno, en estos momentos está la licitación abreviada, la pública y la licitación menor o de escasa cuantía. En cada una de estas licitaciones existen plazos, existen términos y existen reglas, como lo mencioné anteriormente, para que si el cartel de licitación tiene alguna inconsistencia, alguna confusión o definitivamente es contrario a los principios que inspiran la materia de contratación administrativa, se pueda interponer un recurso de objeción al cartel. ¿Okay? Y ahí, como le digo y sigo insistiendo, ahí involucra no solo la parte legal ni técnica, sino la parte financiera también, ¿verdad? Los carteles tienen condiciones de elegibilidad y de aceptabilidad en donde se pondera por medio de porcentajes las calificaciones que eventualmente los oferentes van a tener a la hora de concursar. Esas calificaciones tienen que ser equitativas, tienen que ser contestes con la normativa, no pueden ser arbitrarias, y entonces ahí es donde la parte financiera y lógicamente la parte contable va a decir esto me parece o no me parece, entonces hagamos una intervención para que ese cartel se modifique en ese particular. Y existen plazos definidos, eso es muy importante porque todo es perentorio. Son plazos muy definidos, muy estructurados, muy estratégicos que tienen que cumplirse, porque si no hay una preclusión de las etapas, entonces no podríamos echarnos para atrás. Y es muy importante porque tenemos que basarnos. Yo creo que lo primero que tenemos que ver es el cartel y el tema de los porcentajes de calificación para que seamos aceptados en esa licitación como tal o la adjudiquemos. Es muy importante porque muchas veces el valor o el precio o el costo que pongamos a los servicios o a los productos es un porcentaje muy alto en este tipo de documentos. Sí, claro. Básicamente el tema del precio, ¿verdad? Es muy importante, es un factor vital, el tema del precio, porque muchas veces el criterio distintivo entre elegir una oferta u otra básicamente radica en función del precio. Sí. Pero también existen algunos criterios de calificación que se refieren a los estados financieros de las empresas. Entonces, por ejemplo, piden razones financieras que alcancen ciertos puntos, digamos, de los 3 periodos financieros anteriores, ¿verdad? ¿Para qué? Porque esto generalmente se da en contratos en licitaciones públicas que son de alta cuantía, para garantizarse el estado de que la empresa que eventualmente va a ofrecer ese bien o ese servicio tenga el respaldo financiero para poder cumplir sus obligaciones con el Estado. Entonces los estados financieros también juegan un papel muy importante, sí, claro, a la hora de calificación. Lógicamente el contador tiene que estar con los estados financieros impecables y que cumplan las razones financieras que el cartel pide, ¿verdad? Pero también el contador tiene que tener el discernimiento de conocer si esos criterios que el cartel pide no están más bien siendo orientados a que pocas empresas puedan participar en ese bien o en la venta de ese bien o ese servicio. Entonces el contador interviene y le dice al gerente de la empresa, le dice, no, un momentito, aquí están siendo muy restrictivos, están limitando la participación y eso va en contra de los principios que inspiran la contratación administrativa. Es como un todo, es un grupo de personas que tenemos que entender cuál es todo el proceso, conocer de estas leyes y aparte de eso, suministrar la información. Decía don Luis que los estados financieros, pero hay inclusive licitaciones en donde también nos piden flujos
de efectivo proyectados, porque no solamente van a ver el pasado de la empresa, sino también necesitan proyectar la estabilidad de esta empresa para poder cumplir con la licitación. ¿Qué otra etapa podríamos analizar con respecto a las licitaciones? Eso que menciona es muy, muy importante también porque muchas veces hay procesos licitatorios en donde los carteles contienen evaluaciones de compromiso financiero de la empresa. ¿En qué sentido? Si una empresa ya está adjudicada en un proyecto, ya tiene comprometido en cierta forma su patrimonio, por decirlo así, ¿verdad? Si está adjudicado en una segunda licitación, se le va restando su capacidad, ¿verdad? De compromiso financiero, y eventualmente puede tener estados financieros impecables los 3 periodos anteriores, que generalmente es lo que se usa a evaluar. Pero si ya quiere participar en un tercer proyecto, ya el compromiso financiero de esa empresa ya no da para hacerle frente a este nuevo compromiso, a este nuevo proyecto. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Bueno, usualmente lo que los contadores o la parte financiera dice, bueno, hagamos una cosa, no dejemos ir la oportunidad de participar en este concurso, consorciémonos con otra empresa que nos pueda dar un músculo financiero para poder solventar esa necesidad que el cartel está pidiendo. Entonces sigamos participando, pero bueno, tienen que tener ese conocimiento financiero contable en el sentido de no comprometer a la empresa o poder dar las pautas a seguir a la hora de participar en una o en otra licitación. Entonces tendríamos no solamente que presentar nuestra información financiera, también tendríamos que haberla analizado con respecto a las licitaciones en las que ya nos adjudicaron anteriormente. Es un punto muy importante, don Luis. ¿Y qué otra etapa podríamos desarrollar? Ok, bueno, una vez analizado el cartel de licitación con todas estas variables, porque el cartel vamos a ver, la gente comete muchas veces el error de que a la hora de que venden un bien, un servicio de sus empresas, particularmente, asimilan el cartel como el machote que se ha venido dando en otras licitaciones. Eso es un error garrafal. El cartel hay que despedazarlo de pies a cabeza. Los carteles no están tallados en piedra, ¿verdad? O sea, en el sentido de que viene un cartel de licitación y entonces las empresas dicen, bah, puña, no cumplimos. No es así, porque hay mecanismos para poder revertir eso, ¿verdad? Entonces los carteles no están escritos en piedra, son modificables, se pueden pedir aclaraciones, enmiendas y lógicamente recursos de objeción al cartel cuando hay algo que definitivamente es ilegal, por decirlo en términos más comprensibles. Una vez que hayamos analizado el pliego de condiciones, lo que viene es la preparación de la oferta. Esta parte es sumamente importante porque también tiene un plazo, tiene un periodo en donde ese periodo tiene que cumplirse porque se define en el mismo pliego de condiciones, en el mismo cartel, una fecha de apertura de las ofertas. Y eso es inmodificable a menos que la administración pida una prórroga por situaciones que se hayan dado con el cartel, que ocupa aclaraciones, que se objetó. Entonces eso se puede correr hasta cierto punto, pero digamos ese es un hito, un momento histórico relevante para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si por ejemplo nos dan desde que salió el cartel hasta la apertura de las ofertas 60 días, el contador o la parte financiera tiene que preparar toda la documentación, para cumplir con la parte que a él le concierne. Igual la parte legal, igual la parte técnica, sí, ¿verdad? Se tiene que hacer se tiene que ir en paralelo con todas las áreas para que el tiempo no nos gane, ¿verdad? A la hora de presentar la oferta. Ahora se goza, como lo dije anteriormente, tenemos la gran bondad de utilizar una plataforma electrónica. Ya tal vez muy pocas instituciones del Estado manejan la parte presencial y física. Antes llegaban todos los oferentes y presentaban sus ofertas, se hacía un acta en una sala de recepción de ofertas, pero ahora es virtual. Entonces la plataforma
tiene bloqueado, por decirlo así, su oferta. Si tiene 60 días, usted la presentó el día 40, nadie va a ver absolutamente nada, ni la propia administración, porque el mismo sistema encripta la información de su oferta y usted la puede modificar, agregar o quitar o agregar documentos, y todo eso está de manera privada y se hace público, y la misma plataforma es tan segura para hacerlo público el mismo día que el cartel dijo que se abrían las ofertas. Entonces, la parte importante aquí a la hora de preparar la oferta es para que los contadores tomen en cuenta la parte, el tema del plazo, ¿verdad? El tema del plazo y el cumplimiento de lo que el cartel les exige. Esta parte es muy activa, es una parte en donde tenemos, como lo dije anteriormente, las áreas de las empresas tienen que trabajar en paralelo, tienen que ir de una forma, tiene que haber una sinergia, ¿verdad? Manejándose en una misma ruta, ¿verdad? En una misma, ser constantes todos para poder llegar a ese fin, que es tener la oferta lista el día de la apertura, ¿verdad? Eso es una parte sumamente importante. Es la meta que tendríamos para poder cumplir y licitar. Usted decía algo ahorita del plazo y cómo presentarlo. Yo sé que está este sistema, pero todavía aceptan físico, e inclusive he visto casos donde se puede enviar por un correo electrónico. Ajá, correcto. Entonces, ¿está abierto a esto todavía? Muy pocas, porque las últimas reformas de la Ley de Contratación Administrativa lo que han promovido es que el proceso licitatorio sea virtual, 100% virtual. Entonces quedan muy pocas dependencias que todavía usan lo físico. Ya prácticamente lo físico ya está descartado. Ya está terminado. Y ahora, con la entrada en vigencia de la nueva ley de contratación, la nueva reforma de la ley de contratación en el próximo noviembre, definitivamente no hay forma de que un proceso de licitación se haga de manera física, salvo algunas excepciones que la misma ley ahí los está contemplando, pero la regla general es que se haga por las plataformas electrónicas de compras con el Estado. En este tema de cumplimiento de los plazos, creo que podríamos hablar sobre las garantías. ¿Por qué las garantías se tienen que cumplir antes de presentar la oferta? Sí, hay dos tipos de garantía. Existe la garantía de participación, que es la que en esta etapa donde estamos es la que se tiene que rendir. Generalmente la gente lo que hace, las empresas lo que hacen es abrir una línea de crédito, y entonces ahí otorgan esa garantía. Es una caución, ¿verdad? Es, por decirlo así, un dinero retenido, ¿verdad? Hasta que no quede en firme la adjudicación. Esa parte es muy importante. Hasta que no quede en firme la adjudicación, todas las empresas que quieran participar tienen que tener otorgada una garantía de participación vigente, un dinero retenido. Eso también la parte financiera, la parte contable la tiene que contemplar, claro, ¿verdad? Porque es un dinero estático, ¿verdad? Que lo que garantiza el Estado con eso es que la propuesta de las empresas tenga ese carácter de formalidad, ¿verdad? De que es una propuesta seria, de que a la hora de que llegue la apertura yo no diga, mira, ya voy a perder, mejor me voy, o ya me arrepentí, o no. El Estado licita o quiere tener como su proveedor gente seria, ¿verdad? Gente responsable. Yo siempre digo algo, las empresas que licitan con el Estado, es tanto y tan riguroso el proceso licitatorio que yo digo que las empresas que licitan con el Estado son empresas graduadas, digo yo, ¿verdad? No estoy poniendo ni minimizando el papel de las empresas privadas que no lo hacen, para nada. Lo que pasa es que no es lo mismo someterse a un concurso privado que a un concurso con el Estado, en donde se exigen una serie de condiciones. La empresa tiene que estar intachable, tiene que estar al día en la caja, tiene que estar al día en Hacienda, tiene que estar con una sanidad financiera, una excelente reputación financiera. Entonces,
yo digo que las empresas que licitan con el Estado son empresas que son graduadas, ¿verdad? Son certificadas, sí, por decirlo de alguna forma ilustrativamente. Y realmente organizadas. Porque tienen que serlo, pero no solamente las empresas. Nosotros podríamos hablar de los contadores privados que licitan para charlas, para capacitaciones en municipalidades, por ejemplo, para ser contador tesorero en estas asociaciones de las escuelas. O sea, sí hay varios lugares donde como contador privado, en forma independiente, también podemos concursar. Por supuesto. El profesional liberal o los despachos de contabilidad tienen la posibilidad, y existe mucha oferta en el Estado que requiere los servicios contables. Solo basta con hacer el proceso de afiliación y de inscripción en el SICOP para que se den cuenta los contadores que semana a semana están viniendo concursos en donde eventualmente podrían ser objeto o candidatos para participar. Esta parte es muy importante porque el contador, al igual que las empresas, necesariamente tiene que ser un contador intachable. Los criterios de calificación básicamente giran en torno a la reputación que ha tenido el contador, que no haya sido sancionado, que esté al día con la caja, lógicamente. Y recientemente se le ha dado un valor muy importante a que sea una pyme, ¿verdad? Okay. Entonces, los despachos de contabilidad o eventualmente el profesional que esté inscrito como pyme también tiene un incentivo a la hora de calificar. Entonces, esa parte también es muy importante cuando un profesional individual, liberal o un despacho de contadores quieren participar en un concurso público. También está el tema de que en algunas ocasiones solicitan documentos de que se encuentren al día en el colegio de contadores, obviamente. Necesariamente. Eso es un hecho. Un concurso en donde se requieran los servicios de un contador necesariamente tiene que presentar la certificación de que está al día en su colegiatura, sí, y de que no ha sido sancionado en los últimos 5, 10 años, no sé. Ya eso depende del cartel de licitación. Hay personas a nivel empresarial o a nivel profesional como independientes que hacen estudios para ver qué tipos de servicios son los que licita el Estado, para ver si pueden concursar. Con el simple hecho de incorporarse en este sistema y poder ver la base de datos, pueden ver qué empresas son, qué servicios y qué precios son los que normalmente adjudicaron. No, vamos a ver, los precios y todo va en función de contratos en ejecución, ¿verdad? Yo no puedo ver por dónde andan los precios de, qué sé yo, de mano de obra relacionado con la construcción de obra gris, perdón, no sé. La información que se puede obtener es como contratos en ejecución. Lo que sí se podría es que como lo mencioné anteriormente en SICOP, a la hora de que se afilia a una empresa o un profesional, le van a estar llegando a su correo todas las propuestas y todas las opciones de concursos a los cuales él, en función de su perfil o de su giro comercial, se inscribió en SICOP, ¿verdad? Entonces va a llegarle todo lo relacionado a los contadores, todo lo relacionado con servicios contables. Servicios financieros o asesorías en la materia. Todo, le va a llegar todo. El contador o el despacho de contabilidad se mete, discrimina, esta me interesa, esto es muy largo, el presupuesto no siento. O sea, toda esa labor, ¿verdad? Esa labor para permear qué sería eventualmente lo que sería atractivo, ¿verdad? También para hablar un poquito de la función de los independientes, si yo nunca he tenido una participación en una licitación, ¿qué tan valorado es el tema de mi experiencia? Generalmente el criterio de la experiencia es al igual que el factor del precio. En el caso de los contadores no, porque se rigen por la tabla oficial o el arancel, tarifas, ¿verdad? Entonces me parece que eso no es un criterio distintivo, pero en el caso de la experiencia sí es relevante, es muy relevante y creo que tiene un criterio o un factor de ponderación de peso.
¿verdad? Lo que pasa es que si no empezamos a licitar Exacto. y no participamos en esto, no vamos a agarrar la experiencia para Sí. poder seguir haciéndolo, ¿verdad? Y yo generalmente a las empresas y a los profesionales les digo que si quieren tener, digamos, una participación activa en todo esto, necesariamente tienen que hacer esto una habitualidad, no hacerlo esporádico, ¿verdad? O sea, el hecho de concursar es estar encima del asunto, es estar muy pendiente y es estar muy activo. Ajá. ¿En qué otra etapa puede participar un contador? Digamos, vamos a ver, ya vimos en el tema del cartel, presentar información financiera, en la parte de las garantías que tenemos que cumplir con montos que pueden ser relevantes para una empresa o que podemos acudir a una entidad financiera para una carta bancaria. Pero, ¿qué otra etapa después de que nos adjudican participa el contador? Ok, una vez adjudicado, ¿verdad? Existe la posibilidad de que otra empresa apele la adjudicación. Okay. Entonces, en esa parte tenemos que tener la participación activa del área contable, el área financiera, si es que lo que se está objetando tiene que ver con la área, ¿verdad? Esa parte es muy importante y lógicamente, y esto ya en la etapa final del proceso de licitación, lógicamente en la etapa de ejecución contractual, el contador tiene que estar muy vigilante de que los pagos, los egresos, los ingresos, material de importación, los aranceles, absolutamente todo logre mantener el equilibrio económico financiero del contrato. Es sumamente importante, porque nunca licitar con el Estado tiene que ser un aprovechamiento por parte del Estado hacia el proveedor o aprovecharse el contratista de las bondades que eventualmente pueda tener con el Estado. Entonces, el equilibrio económico-financiero tiene que mantenerse siempre a todo lo largo del contrato, ¿verdad? Para eso hay la figura del reajuste de precios, ¿verdad? Que el contador también participa activamente a la hora que se solicita un reajuste de precios por factores de costo de la vida, de inflación, etcétera, que es una fórmula que se utiliza, y también reclamos económicos por hechos que no son imputables al contratista, ¿verdad? Me refiero básicamente a los contratos de obra, y todo lo que involucra que en la parte financiera la empresa sea vigilante de que el equilibrio se mantenga hasta la finalización del contrato como tal. En realidad nosotros participamos en todas las áreas, no hay ninguna en la que no intervengamos. Quiero aprovechar para volver a agradecerle a nuestros patrocinadores, Tecapro, Cyberfuel, Tecnosoft con su sistema Contador Express y a EasyTax. Muchísimas gracias por ayudarnos. Don Luis Alonso, yo creo que ya estaríamos finalizando con el tema. Yo no sé si le gustaría darnos una conclusión, una recomendación a los contadores para poder seguir participando en esto, y si no hemos participado, involucrarnos en la empresa, involucrarnos también a nivel independiente y ver que esto es un área que nos compete a todos. Sí, me parece importante que el contador tenga claro de que no es sencillo, ¿verdad? De que meterse en temas de licitación no es como, vamos a ver qué pasa, no, hay que meterse de lleno, hay que prepararse, hay que capacitarse. Todas estas charlas son importantes porque le dan un insumo de conocimiento al profesional muy importante, y tal vez incitar a la empresa de la cual es contador o sus clientes que eventualmente tengan un bien o un servicio que podría ser atractivo para venderle al Estado, que les hagan la propuesta de meterse en este mundo del tema de licitaciones. Yo siempre digo algo: al frente tenemos un excelente cliente. Si las cosas se hacen bien, en orden, las cosas se hacen de manera profesional, tenemos al frente un excelente cliente, que es el Estado costarricense. La seguridad jurídica que hay en el país, la estabilidad, y sea como sea, con sus pros y sus contras, que todos conocemos, sí. Yo siempre digo que el Estado es un excelente cliente, y valdría la pena explorar el tema de las licitaciones en las empresas y a nivel profesional.
Pues yo creo que es un área que podemos abarcar todos los contadores, algo que podemos desarrollar como parte de nuestra profesión, y dicen que ganarnos un extrita inclusive en nuestro día a día. Don Luis Alonso, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y de esta forma finalizamos nuestro programa La Voz del Contador Privado. Les agradecemos acompañarnos el día de hoy con este tema tan interesante y los invitamos a seguir con nosotros en nuestras redes sociales, en todas las capacitaciones y toda la fuente de información que les brinda nuestra querida institución, el Colegio de Contadores Privados. Que Dios los acompañe. CPI Podcast, una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. Una herramienta alternativa de nuestra comunicación. CPI Podcast, un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales.